vida para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro lleno de amor y paz. Muy buenos días, Iglesia Promesas y Bendiciones. Un gusto volverles a saludar desde Atlanta, Estados Unidos. Queremos hoy empezar nuestra reunión como lo pronuncié en nuestra intercesión, la unidad en el Espíritu, y que podamos ser una iglesia de mucha bendición hoy para las naciones. Padre, te damos gloria, honra y honor por permitirnos estar hoy en tu presencia para servirte y glorificarte, y que hoy podamos entregar tu palabra de acuerdo a tu santa y divina voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Uno de los temas más hablados en los últimos tiempos en las iglesias es el tema de la unidad. Quizás sea así porque el Espíritu está hablando de que hay una fuerza que está obrando en contra de un principio que Jesucristo obró en la cruz. Vemos que las naciones ya se están queriendo encender. Vemos en algunas naciones que no necesitan tener guerra con otro país, sino internamente lo vive. Y esto nos lleva a que sabemos que el pecado nos ha dividido, que el pecado nos está rompiendo, que el pecado nos está separando. Puedo decirlo, cuando hay pecado en un matrimonio, una de las dos partes está en ese pecado, el matrimonio se divide. Cuando hay pecado en la familia se divide. Cuando hay pecado en la iglesia se divide. Cuando hay pecado en una empresa, la empresa se divide. Cuando hay pecado en una nación, la nación se divide. Obviamente siempre habrá pecado, pero hay pecados específicos. Hay pecados donde nosotros somos la razón de ese ser, de ese pecado, más allá de nuestras perversiones propias. Más es la división de la organización o institución. Y no estoy hablando esto a favor del institucionalismo, pero entendamos que la institución como tal no es mala. ¿Qué es una institución? Es una asociación de personas. ¿De qué? Con un determinado fin. Y en ese determinado fin, del mismo modo, Dios estableció la primera institución, el matrimonio. Dos personas, solamente dos, se unieron en un sentido para el objetivo de complementarse, ser felices, tener un proyecto común, formar una familia, instruir y bendecir a sus hijos, proyectarlos para que los principios de Dios sigan corriendo y sigan preservando el orden que Dios estableció en esa constitución de familia. Pero vino el pecado y la función sería la misma, solo que ahora debería luchar con algo que tiene dentro y que puede eventualmente dañar esa sociedad matrimonial. Por eso Dios establece también un orden sacrificial, estableció una ley, estableció un tabernáculo y luego un templo. Estableció un orden profético. Dios le enseñó a los hombres y a mujeres a gobernar. De modo que estableció los reinos, y dice la palabra que Dios gobierna sobre el reino de los seres humanos. Luego envía a Jesucristo y dice que sobre la roca de la revelación, Jesús, el Hijo de Dios, edificaría su iglesia. Entonces Él establece ir y bautizar a los hombres y mujeres para que se hagan discípulos, seguidores de Cristo. Establece la cena para recordar el sacrificio de Cristo y lo que hizo en la cruz,
y para que en el transitar del día a día recordemos que hay una promesa de reencuentro y reunión en el último día. Pero si pensamos en la cena del Señor, ya Pablo estaba preanunciando este tema, porque nos estaba recordando que Jesucristo había dicho que el pan era partido por causa de nosotros. Y ese pan representa su cuerpo. ¿Y el cuerpo cuál es? Pues la iglesia. Entonces tenemos un solo cuerpo, un solo pan, pero un pan que es partido. Este pan partido es el símbolo del sacrificio de Jesucristo, donde Él iba a ser molido por nuestros pecados, Isaías capítulo 53. Entonces el pecado ya ha causado un gran estrago sobre la humanidad. Y el estrago lo puedo resumir en 4 alineaciones, 4 divisiones, 4 separaciones, que hicieron del ser humano una deformación trágica. El hombre quedó alineado de Dios, alineado de sí mismo, alineado de su prójimo y alineado de su naturaleza. Por eso el ser humano quedó aislado inclusive hasta de sí mismo. El pecado produjo una gran deformación en la creación de Dios y Dios se responsabiliza de remediarla con su amado Hijo. Lo que estaba roto, lo que estaba quebrado, aislado, alineado, el Señor prometió que lo restaurará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué más importante que el ser humano y la sociedad humana? ¿Qué más importante que la relación humano-divina quebrada? ¿Qué más importante que la relación belicosa que tiene el hombre con su naturaleza? Vemos que el mundo, como nos llama a nosotros protestante, tradicionalmente le dio más importancia a la restauración de la relación con Dios. Y no es para menos. Si esto no se restaura, todo lo demás tampoco se podrá restaurar. Es más, lo otro no se puede restaurar sin la restauración de Dios. Pero recordemos que el propósito de Dios en Cristo es reunir todas las cosas de toda la creación en su Hijo con un nuevo principio. El objetivo de Dios no es solo perdonar nuestros pecados, sino de unir lo que se desunió por el pecado. Una cosa es perdonar pecados y otra cosa es unir, restaurar lo dañado. Mucha sanidad interior tiene que ver con la restauración de un hombre o una mujer consigo mismo, consigo misma. Los efectos del pecado en sus vidas han hecho estragos en su personalidad, han hecho estragos en su alma, en sus emociones, en sus pensamientos y su voluntad. Por eso reconocer el señorío de Cristo en cada área de nuestras vidas es sujetarnos a sus principios, es el comienzo de la restauración y es la reunificación de hombres y mujeres bajo el nombre de Cristo. También vemos que el pecado ha hecho unos estragos en las relaciones interpersonales. No podemos convivir con alguien, no podemos tratar bien las personas, no podemos confiar en ellas, no podemos ni siquiera dialogar con ellas. Siempre todo es a la defensiva, siempre con una guardia alta, siempre como con un escudo y siempre pensando que hay un mensaje en sus pensamientos entre líneas. Siempre compitiendo, siempre murmurando, siempre quejándose, siempre envidiando, siempre celando, siempre maquinando el mal contra el prójimo, hablando mal de él o de ella. La sanidad interior también actúa sobre esta área para que podamos relacionar con nuestro prójimo. En los últimos 50 años se ha estado hablando en una creciente mucho del tema del medio ambiente, cómo el mismo ser humano lo ha destruido. Y vemos que el ser humano en pecado lo que toca lo destruye. Malinterpretó dominar la creación por destruirla. Y así vemos los desastres ecológicos que hay en el planeta que va a la destrucción. Pero el problema es el pecado que todo lo divide, que todo lo corrompe. Pero claro, solo aquellos que vienen a la iglesia y que se preocupan por entender un poco la realidad de lo que hablamos domingo tras domingo y tratamos de vivirla a diario, se dan cuenta de lo que el pecado hizo en la humanidad y lo que Cristo hizo en la cruz. Y quiero que nos encontremos en uno de estos aspectos de la restauración, que es la sociedad que Jesús llamó a su iglesia. En rigor, no voy a hablar de la restauración en sí, sino a enseñarles a cada uno de nosotros
a los corintios y a nosotros que la restauración es un hecho y es nuestra responsabilidad ahora dejar de vivir como vivíamos antes y vivir según la ley del Espíritu, los principios del reino. Tenemos que recordar que la iglesia de Corinto tenía problemas de convivencia. Había pecado de todo tipo, y había divisiones en su seno dentro de la iglesia. Había partidismo. Y luego de hablar de los dones y sacarle la prioridad exclusiva al don de lenguas, otro factor de desorden iba a poner esos fundamentos de la unidad. Mira, iglesia, promesas y bendiciones, y todo hombre o mujer que nos oiga por YouTube, esta unidad no se logra por medio de una doctrina. Jamás pongamos nuestra confianza en una doctrina. Ninguna doctrina murió y resucitó. Ninguna doctrina dio su vida por ti. Ninguna doctrina Dios envió del cielo para hacer algo por ti. El principio de la unidad no está en una doctrina, sino en un hombre, en una mujer. Y esto es lo que va a resaltar el apóstol Pablo en los versículos que siguen, y se los voy a manifestar. Es como esta segunda parte del capítulo 12 de Primera de Corintios, en donde Pablo trabaja este tema y lo divide en 3 porciones. La primera porción, poner el fundamento, versículos 12 al 14. En la segunda, del versículo 15 y 26, del 15 al 26, va a jugar con una metáfora muy conocida en aquellos tiempos. Y en la tercera, en los versículos del 27 al 31, nos vuelve a mostrar la diversidad de dones y ministerios en el contexto de la unidad del cuerpo. Entonces comienzo con el versículo 13 de 1 Corintios 12. Dice allí: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean españoles, dominicanos, hondureños, colombianos, americanos, bolivianos, paraguayos, judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero que trabajemos en esta mañana, ahora en el fundamento de lo que nos está hablando de la unidad. Obviamente la unidad viene por la persona más maravillosa, Jesucristo. Pero la obra de Cristo es aplicada y hecha efectiva en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Entonces quiero que entendamos algo básico, aunque me vaya un poco de mi línea de pensamiento. Cuando uno atenta contra la unidad, cuando uno de alguna manera piensa, siente o hace algo que va en contra de ese proyecto divino en Cristo, que es el de reunir a toda la creación bajo la cabeza de Cristo, está yendo en una dirección opuesta a la voluntad del Espíritu Santo. Ser voluntarios de Dios. Cuando por alguna razón, por cualquier razón, tú me dices: pastor, pero usted no sabe, y me lo dice por cualquier razón, entonces pongo una cuña para separar a un hermano o a una hermana, o siembro una duda con mi hermana de celo, envidio, me quejo, lo calunio, lo mato con la indiferencia o cualquier cosa, o por cualquier razón, estoy yendo en una dirección opuesta a la voluntad y obra del Espíritu Santo. Y Pablo es claro que lo que se opone al Espíritu Santo es la carne. Es decir, estoy siguiendo los dictados de mi carne, de la carne. Estoy siendo movido, motivado, impulsado por la carne. Es una carne de un hombre o una mujer que no ha sido crucificada. La provisión ya fue dada en la cruz. Y el punto es que por alguna razón no quise tomarla para mí. La solución la tengo en mis manos, está dentro de mí, pero no le permito al Espíritu Santo que aplique esta obra de Cristo, porque quiero seguir viviendo como mundano. Cuando estoy diciendo que soy cristiano, tengo que replantear muchas cosas como cristiano. Y hago estas siguientes preguntas: ¿para qué me convertí si quiero seguir viviendo como antes? ¿No te das cuenta que la cosa no concluye cuando levantaste tu mano y te dijiste: te recibo con mi Señor? ¿No te diste cuenta que allí comenzó un estilo de vida diferente y que tú puedes vivirlo o vivirla? Entonces la pregunta obligada es: ¿quieres vivir un estilo de vida diferente? Por eso Jesús siempre preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sana?
¿Aceptas el desafío que te propone Cristo a vivir con otros principios? Principios de vida que son los principios del reino y vida que se llama vida eterna. Es cierto que estamos en la lucha y la carne tira para un lado, pero el Espíritu Santo tira para el otro lado. Pero entonces, ¿a cuál me sujeto? ¿Al uno o al otro? No sabes ni a cuál está sujeto. Pero también es cierto que el Espíritu Santo nos guía a llevar la carne a la cruz, a vivir guiados por el Espíritu. Por eso la primera señal de esta guianza o de esta guía, la primera parada que se hace en este viaje de toda nuestra vida es en la cruz. Allí tenemos que descargar todos nuestros pecados. Si usted no ha ido a la cruz y no le ha dicho al Señor, aquí te traigo toda esta naturaleza de pecado, no estamos haciendo nada. Iglesia, cuando eres cristiano, la vida en el Espíritu es una decisión. Vuelvo y se lo repito. Cuando eres cristiano, te convertiste cristiano, cristiana, tu vida en el Espíritu es una decisión. El ser guiado por el Espíritu es tu decisión y mi decisión. Yo puedo ser el mejor pastor del mundo, pero no puedo tomar esta decisión por ti. Cuando Moisés delante de todo el pueblo de Israel les dijo, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y les aconsejó, escojan la vida para que vivan ustedes y sus hijos después de ellos. Pero la decisión la tenían que tomar ellos. Más tarde Josué hace lo mismo, les dice, ¿a quién van a servir? ¿A Jehová o a los Baales? Y los anima a servir a Jehová, y él tomó la decisión por él mismo y su esfera de responsabilidad. Fue cuando salió la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿qué iba a hacer el resto del pueblo? Eso era decisión de ellos. Testimonio y consejo nunca les ha fallado, nunca ha fallado en esta iglesia. Lo mismo pasó en el Nuevo Testamento. Y yo te puedo estar repitiendo toda la vida, tuya, mía, el consejo de Dios. Pablo lo hizo. En un momento le dice a los ancianos de Efeso y en Mileto, no he ruido de darles todo el consejo de Dios, pero de allí es más tu responsabilidad, su responsabilidad. Y ahí es cuando Dios, mediante el sábado, y se me viene este pensamiento así de rápido, un sábado de estos, pero se nos cambió para el domingo. Bueno, pero no voy a decir de eso. Un sábado celebremos un matrimonio. Yo no soy el que formo la pareja. Yo no soy el que le digo al uno o al otro, te tienes que casar con él o con ella. Pero si soy consciente que desde un principio he planteado las cosas para que él y ella tomen una decisión, la toma de decisión es una señal de madurez y yo no puedo tomar esa decisión por ellos. El otro día me apareció una persona y me preguntaba por un trabajo. ¿Qué hago? Lo que le dije, es la decisión la que tienes que tomar tú, no yo. La situación económica me apremia. Bueno, también le apremió a Abraham. Él ir a Egipto le solucionó algo que a muchos, a nosotros, no lo entendemos. Pero a él, al ir a Egipto, le solucionó el problema económico. Pero a nivel espiritual fue un desastre. Y casi manda a la muerte a su esposa. Pero le tocó tomar una decisión. Ahora, mis amados, vivir por el Espíritu es tu decisión. Te puedo pasear por toda la Biblia y decirte las consecuencias de vivir en la carne y las consecuencias de vivir en el Espíritu. Pero la decisión la tomas tú. Te puedo insistir a que ores, ayunes y un montón de cosas, pero nunca mis acciones ni las acciones de Dios pueden atentar contra tu libertad de decidir el curso de tu vida. Si el objetivo del Espíritu Santo es darte libertad, Él no va a ser el primero en sacártela. Pero recuerda esto siempre, que el pecado finalmente te sacará de la libertad. Miremos 1 Corintios 12, versículos 12 al 14. Nos está invitando a sumergernos, a ser sumergidos. Y con esta introducción quiero que vayamos al fundamento de la unidad en la vida cristiana.
¿Cuál es el fundamento? La obra del Espíritu Santo. El versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El versículo 12 nos está planteando lo que va a ser la metáfora de nuestro cuerpo humano para explicar el tema de la unidad a partir del versículo 15. Es una metáfora muy sencilla y muy conocida por todos nosotros, que dice, un cuerpo está formado por muchos miembros. Y no porque haya muchos miembros quiere decir que haya muchos cuerpos. Por el contrario, la cantidad de miembros funcionando coherentemente testifica de la unidad del cuerpo, y esto lo va a resumir el versículo 14. Pero quiero que nos concentremos en el versículo 13, que ya se lo leí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Somos judíos, somos colombianos, somos bolivianos, somos paraguayos, somos hondureños, somos americanos, somos españoles, somos dominicanos. Somos lo que a donde está, somos. En este versículo se ha usado para atacarnos con una contrapropuesta de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo según Pablo. Primero, el objetivo no es santo porque habla de fomentar la división. Segundo, no creo que el texto apunte en este sentido. Y tercero, la gramática no ayuda a una posición alternativa como comúnmente se propone. Entonces entendamos el contexto social de división y confusión en la iglesia de Corinto con el tema de las lenguas, que es donde Pablo inserta este texto y pone justamente al Espíritu Santo y su objetivo para fomentar la unidad. Y como esa contienda, división y confusión no era el Espíritu, aún la carne puede estar en esa parte operativa en la oración a Dios. Aún la carne puede estar poniendo tropiezo para la manifestación correcta de los dones del Espíritu. Aún la carne puede disfrazarse de espiritualidad. Nos dice Pablo, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. En principio, yo no creo que aquí esté hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Lo que pasa es que la palabra bautismo se ha tomado como una palabra técnica, pero era la palabra común para decir sumergir. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que por el Espíritu Santo todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo. Entonces el énfasis en rigor no está en la palabra bautizados. Entonces, ¿en dónde está pastor? Sino en las expresiones. Un mismo espíritu, un solo cuerpo. Y lo que nos está mostrando que no fueron varios Espíritus Santos que hicieron esta obra, sino que lo hizo un solo Espíritu. Y lo que hizo fue llevarnos a introducirnos, a sumergirnos en la realidad de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Inclusive, en otro contexto, Pablo nos dice en Efesios que de dos pueblos hizo uno. En Cristo no hay judío, no hay griego, no hay santanderiano, no hay bogotano, no hay caleño, no hay hondureño, no hay colombiano, no hay dominicano, no hay boliviano. Uno. Porque todas las distinciones socioeconómicas, étnicas, de género cayeron por tierra. Jesucristo nos introduce a la realidad de un solo cuerpo. Lo estoy viendo, un solo cuerpo aquí en Atlanta. Mexicanos, hondureños, salvadoreños, costarricenses, colombianos, venezolanos, oyendo la palabra de Dios. Un solo cuerpo. No, yo soy de Venezuela. No, yo soy colombiano. Allá va allá, allá va allá. No, un solo cuerpo. Y quiero que entendamos bien esto, porque es la base de la restauración de nuestras relaciones interpersonales. Tú y yo fuimos insertados, sumergidos en la realidad de un solo cuerpo, en promesas y bendiciones. No hay dos cuerpos de Cristo en promesas y bendiciones. Si hay varias congregaciones, pero un solo cuerpo, una sola iglesia. Y no podemos ni siquiera permitir que el pecado intente confundirnos en ir contra esta realidad. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en Efesios 4:4, dice que hay un solo cuerpo y un solo espíritu.
Y en el versículo anterior dice que debemos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra dice esforzarse, que quiere decir esmerarse, hacer todo lo posible por procurar activamente el crecimiento de nuestra iglesia en cualquier parte del mundo. Así como Adán tuvo que trabajar y cuidar el huerto antes de la caída, nuestra función es hacer todo lo posible, mis amados, para mantener la unidad del Espíritu en nuestro ministerio, la que logró el Espíritu Santo aplicando la obra de Cristo en nosotros. ¿Hay algo que puede romper la unidad en cada uno de nosotros? Sí, es el pecado. Y la responsabilidad de cada miembro del cuerpo de Cristo es esforzarse, procurar activamente, esmerarse, hacer todo lo posible para que tal cosa no suceda, trayendo sus pecados. Yo tengo que cuidar por mi vida y dar todo mi consejo a mis asistentes, a mis servidores, para que esto se mantenga. Y cuando Caín, para cubrirse de su asesinato, le respondió a Dios: y guárdanos de esas respuestas de hombres y mujeres que contestan como contestó Caín cuando Dios le preguntó por su hermano. Y él, que le contestó: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Dios no le respondió, pero la respuesta era obvia: sí, todos nosotros, óigalo, sí, todos nosotros, los fuertes, debemos llevar las cargas de los débiles. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para guardar la unidad del Espíritu, y lo tenemos que hacer en el vínculo de la paz, es decir, dar el consejo en el amor del Señor, agotar todos los medios humanos para ello, orar, batallar espiritualmente cuando vemos algo que no va, amar a ese hombre, a esa mujer, en el vínculo de la paz. Es la paz que establece Dios con nosotros y la paz que estableció con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con nuestra naturaleza. Amada iglesia, amados hombres y mujeres que están hoy, los que me van a oír por YouTube, cuidar el huerto que el Señor te entregó, porque Satanás siempre va a querer poner pecado para destruir tu unidad. Es una constante que vemos a través de toda la Biblia. Esta es la realidad que Jesucristo formó en sus discípulos: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la promesa y la tenemos que vivir como iglesia. Las dos realidades espirituales es que hay fuerzas hostiles que quieren romperla y que la victoria está en nosotros, que eso no vaya a ocurrir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, iglesia, promesas y bendiciones, hombres y mujeres, ¿a quién va a utilizar Satanás para romper la unidad? Escúchenme bien ahora: a quien se preste dentro de la iglesia para ser el canal de división. ¿Quién va a ser? El que no camina en el Espíritu, aquel o aquella que siga los impulsos de su carne, con sus ideas, con sus opiniones, con su forma de ser, inclusive con sus supuestas revelaciones, sentimientos, heridas, carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso le va a estar disponible para ser el canal de división. Por eso es la responsabilidad de todos nosotros preservar la unidad acá en Promesas y Bendiciones. El fundamento es que fuimos todos sumergidos por un solo espíritu en un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir estar sumergido? Que todo lo que te rodee es el cuerpo de Cristo, no todo el mundo rodeándote. Cuando uno está sumergido en el agua lo impregna todo, lo moja todo. No hay parte de nuestro cuerpo que no esté implicado con el agua. Cuando tú eres un hombre, una mujer sumergido en un cuerpo, tienes que tener otra conciencia. Todo tu ser está implicado en ese cuerpo. Pero no vives en una burbuja, sino en un cuerpo.
No somos entes aislados, sino que formamos un cuerpo. Tenemos una responsabilidad individual, pero también una responsabilidad colectiva. Y yo como miembro del cuerpo, debo velar por la unidad del mismo. No es una responsabilidad de los pastores solamente, sino de todos. Ahora, pregunta. Con mi actitud, uno o divido. Entonces alguien le dice a uno, pastor, usted la tiene contra mí. ¿Por qué? ¿No le dice a eso a fulano o a sultano que también lo hace? Vuelvo y le pregunto, con mi actitud, uno o divide. Eso es lo que determina si estás o no en el Espíritu. Yo no vengo a dividir. Yo vengo a unir. Entonces tengo que decirle, y que tu hermano o tu hermana no esté en el Espíritu, no te da un respaldo bíblico para que tú no estés en el Espíritu. Porque cada uno va a tener que rendir cuentas por sus propios actos. Es que el pastor nos divide. Es que el pastor nos quiere unir. Es que el pastor... Usted le va a tener que entregar cuentas a Dios. Porque estás dividiendo, no estás uniendo o estás uniendo a tu forma de ser. Entonces lo último que quiero hablarles, saciados. Esto nos menciona es que todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Uno, al escuchar o leer esta palabra, beber, tiende a pensar en el vino de la cena del Señor que vamos a hacer ahorita. Pero no creo que tenga que ver con eso, sino de la satisfacción que causa la comunión con el Espíritu Santo. Porque todo hombre que va a cenar es porque ya hizo el bautismo y ya está santificado para hacer la cena y no tiene un pecado que está en división con el Espíritu del Señor o está en división con la iglesia del Señor. Por eso tengo que recordar la problemática de la iglesia de Corinto, que al mismo tiempo era una iglesia con tremendas manifestaciones del Espíritu Santo. Pero todos los hombres y mujeres allí habían experimentado su presencia y un poder de una u otra forma. Y nosotros también en algún momento de nuestras vidas y quizás en varias oportunidades, idealmente cada día debería ser así. Hemos disfrutado de su presencia, de su poder, de su amor y de su fortaleza. El Espíritu Santo está saciando nuestra sed por su presencia. Y fue en un solo espíritu, dijo Pablo, que lo hizo y lo hizo a todos. Un mismo Espíritu Santo satisfizo a todo el cuerpo, independientemente de nuestras necesidades personales, de cada uno, de los problemas, de las inquietudes, de las preocupaciones, de las actividades. Un mismo Espíritu saciando la sed de todos. Ahora las preguntas son, ¿cuál es tu sed? ¿De qué estás sediento? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu inquietud, tu temor, tus dudas? ¿Cuáles son tus angustias, tu imposible? No tienes que vivir al cuerpo por ello. Tienes que dejar que el Espíritu Santo satisfaga tu sed, pero no rompa la unidad del Espíritu Santo en tu vida. Mira, a veces nosotros estamos durmiendo y alguien va y abre una puerta y la bisagra hace ruido. Esas bisagras que pegan ahí en la puerta. Pero si le ponemos aceite a la bisagra, pero si la bisagra se nos queja que algo le falta, si a ti te falta algo, pues ponle el aceite de la unción del Espíritu Santo a tu vida. Así como bebiste del Espíritu Santo en algún momento, bebe ahora una vez más. Y hagas abundantes, pero abundantes relaciones del Espíritu Santo en su presencia, para que Él te haga satisfacer en este día y en todos los días de aquí en adelante. Llevamos 24 años. ¿Qué hemos hecho con ese aceite? Solemos cantar,
Recordamos el pasaje de Ezequiel que hay aguas hasta los tobillos, hay agua hasta las rodillas, hay aguas hasta los lomos, pero hay aguas profundas donde hay que nadar. Y si no, nos vamos a quedar allá en el fondo. Entonces hay abundancia, sí. Esta iglesia tiene mucha abundancia, pero Dios quiere que tú bebas de Él y entregues esa abundancia. Mis queridos y amados hombres y mujeres, mira esta reflexión. Cuando Dios llamó a Adán a cuidar el huerto y a cultivarlo, y hoy a cada uno de nosotros nos está llamando a guardar la unidad en el vínculo de la paz, a esforzarnos en este sentido. ¿Tu huerto ahora de quién es? ¿Tuyo? ¿Que es este cuerpo? ¿O es de Cristo? Y tenemos que cobrar conciencia de que hemos sido insertados en un cuerpo, que fuimos restaurados, que se está estableciendo un vínculo de paz. Paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz con nuestro prójimo, paz con el entorno natural. Entonces, si estás en armonía por el poder del Espíritu Santo, ¿qué tiene que pasar? Que vas a vivir la vida eterna. Puedes vivir los principios del reino. Es más, no te puedes escapar de esta realidad. ¿Por qué, pastor? Porque ya formas un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y en el cuerpo, cuando algún miembro se pelea con otro y busca su destrucción, hay que ir al médico urgentemente, porque esto es un síntoma de enfermedad. El médico de tu alma está aquí, presente en este día, hoy, para sanarte. Jesucristo es el único que puede hacerlo, si le das hoy la oportunidad. Jesús te quiere dar de beber del Espíritu Santo, mi amada iglesia, promesas y bendiciones, hombres y mujeres que me oyen por otros medios. Dios te quiere dar de beber. No, el Espíritu Santo te quiere dar de beber a todos en un mismo espíritu. Si hoy estás sediento, estás sedienta, si hoy hay aguas profundas a las cuales Él te quiere invitar, entra. Él quiere saciarte en este día, varón, mujer. Él no quiere que salgas seco de aquí, sino satisfecho, hombre y mujer. Él no quiere que salgas solo con un mensaje en tu cabeza que oíste y lo vas a ir a escuchar de nuevo a YouTube, sino con una experiencia en tu corazón, hombre y mujer. Él te dice en Juan 7:37, ven a las aguas. ¿Y qué dijo allí? El que tiene sed, que venga a mí y beba. Promesas y bendiciones. Ven a la fuente y bebe. Deja de quejarte ya. Deja de murmurar ya. Deja de rezongar ya. Deja de poner la excusitis. Deja de estar dilatando todas las cosas de la obra del Señor. Confróntate con tu Padre y tu problema. Confróntate con tu Rey, Redentor y Salvador y Sanador, con tu problema. Confróntate con tu precioso Espíritu Santo y tu problema. Pero ven a la fuente de beber. Bebe del Espíritu Santo en el día de hoy. Ven y haz lo que el Señor quiere que tú hagas a su nombre, a su gloria, a su bendita gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. En cada amanecer, una promesa para ti, Un mensaje divino que llega a ti. cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro lleno de amor y